Hablamos y analizamos uno de los contenidos del pleno celebrado en el mes de mayo en sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Burgos y que pretendía, y así lo consiguió, una modificación de la ordenanza de drogodependencia del Ayuntamiento de Burgos y en concreto el artículo que paso a leer para que sepamos de qué van a hablar los corporativos municipales en las declaraciones que vamos a escuchar a continuación. La modificación se basa en la modificación de un artículo introduciendo un nuevo párrafo para sancionar el consumo de alcohol en vía pública con perturbación grave de la tranquilidad ciudadana. Importante reseñar ese término de perturbación grave porque es uno de los elementos discordantes del debate que vamos a ver entre los diferentes corporativos del Ayuntamiento. Todo ello de conformidad a la Ley 4 de 2015 de protección de la seguridad ciudadana y por lo tanto con una multa de entre 100 y 600 euros y recoger criterios de graduación de la sanción que aparecen reflejados tanto en dicha Ley de protección de la seguridad ciudadana como en la Ley 3 de 1994 de prevención, asistencia, integración social de drogodependencia de Castilla y León. Esta es la modificación que se incluía dentro de ese debate que se producía en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Burgos y este es el argumento que esgrime en un primer lugar la concejal del Grupo Municipal de Imagina Burgos, Blanca Guinea, al respecto de lo que se iba a aprobar. No simplemente el consumo de alcohol y los efectos negativos en la salud que esto tiene especialmente entre los más jóvenes, sino también, y el mayor conflicto que esto genera, es sobre todo un conflicto de convivencia, ¿no? El consumo de alcohol en la vía pública, la mayor repercusión que tiene sobre todo son los posibles conflictos de convivencia entre estos vecinos. Y yo creo que sobre esto, de forma especialmente intensa, en los últimos años vemos el ejemplo de los vecinos del casco histórico alto que sufren de forma continua y directa las consecuencias de este problema, de estos problemas de convivencia asociados al consumo del alcohol desde jueves a sábado, prácticamente todos los fines de semana en el Castillo, ¿no? Esta modificación en la que estamos tratando es la adaptación al marco normativo que regula este ámbito de consumo de alcohol en la vía pública, en la que nosotros como corporación local la verdad es que tenemos poco margen de maniobra, sobre todo en el ámbito de la sanción, ¿no? Se plantea un aumento de las cuantías y se plantea también que se pueda vincular no solamente el consumo de alcohol, sino también la perturbación grave de la tranquilidad. Y aquí es cuando a nosotros nos entran cierta incertidumbre, ¿no? Porque siempre entramos en ese campo gris, que es la subjetividad de qué es y qué no es perturbación grave. Aunque haya supuestos en los que esta aplicación esté muy clara, siempre entramos, como digo ya, en ese ámbito gris de la subjetividad. Creemos que efectivamente en la corrección o en el trabajo sobre modificar este tipo de conductas tiene que haber o debe haber un ámbito punitivo, ¿no? Un ámbito disuasorio, pero siempre dando la posibilidad, como efectivamente se hace, de que estas sanciones se puedan permutar por trabajos o por actividades formativas en beneficio de la comunidad, como ya digo que se hace en nuestro ayuntamiento. La modificación aprobada en el Pleno hace referencia también a lo siguiente: la infracción consistente en el alcohol en lugares como vías públicas, establecimiento o transportes públicos, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana, será sancionada con multa de entre 100 y 600 euros. La cuantía de la multa se determinará atendiendo a las circunstancias y teniendo en cuenta los siguientes criterios: la entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública, la cuantía del perjuicio acusado, la trascendencia del perjuicio para prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana, la alteración ocasionada en función de los servicios públicos, el abastecimiento de la población de bienes y servicios, el grado de culpabilidad, el beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción y, por último, la capacidad económica del infractor. Esto supone, como decía la edil Blanca Guinea, un incremento en esas sanciones, aunque no era lo más importante, porque ella insistía también en el apartado de la prevención y sobre todo de la educación. Ahora bien, si como en el marco punitivo, en el marco disuasorio tenemos poca libertad, sí que tenemos toda la libertad del mundo en el ámbito de la prevención y de la educación, que es donde desde nuestro punto de vista se debe trabajar y donde está la clave para modificar esta conducta, donde está verdaderamente el origen de este problema, entre los más jóvenes, pero también entre toda la sociedad burgalesa y española, ¿no? Entre los padres y también entre todos los adultos. Porque el consumo del alcohol está
fuertemente arraigado en todas las conductas, en todas las prácticas de ocio, en todas las costumbres y en todos los festejos, y en esto como Ayuntamiento claramente tenemos una responsabilidad. Y si podríamos hablar de las fiestas de San Pedro, de la feria de tapas, del Parral, que potencialmente se traerá aquí en este pleno para discutir sobre su interés turístico nacional, y otros tantos ejemplos que como institución seguimos vinculando el consumo del alcohol, los festejos y el ocio. Todos estos ejemplos que digo que promocionamos y organizamos desde el Ayuntamiento, al final lo que hacen es transmitir un ejemplo a los más jóvenes, cuyo mayor problema es la falta de moderación en el consumo, ¿no? Para esto nosotros creemos que la hoja de ruta debe ser muy clara. Se debe trabajar de forma definitiva por elaborar ese plan municipal de juventud, ese plan de ocio alternativo. Debe haber, desde luego, un mayor esfuerzo institucional en programas de educación y de prevención, y, desde luego, más recursos en esos 6 convenios que realizamos con las entidades que abordan este tema, como son ACLAD, Fundación Candeal, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Arbu y Juan Soñador, ¿no? Nosotros creemos que ahí es de verdad donde debemos poner los esfuerzos, y ojalá este Ayuntamiento tuviera la misma determinación, o por lo menos la misma intención de potenciar este ámbito de la prevención y de la educación, como lo demuestra en esta modificación que planteamos hoy en la. Estas eran las palabras y la reflexión que ponía sobre la mesa Imagina Burgos en boca de su edil, Blanca Guinea, y a continuación escuchamos también lo que esgrimía en boca de su edil el Partido Socialista. Una pequeña modificación de la ordenanza sobre drogodependencias, modificación que viene dictaminada favorablemente de forma mayoritaria de la Comisión de Medio Ambiente, de Sanidad y Medio Ambiente, y que, como ya se ha explicado, como digo, se refiere al consumo de alcohol en la vía pública y concretamente a la práctica, efectivamente, del botellón. Se modifica únicamente un matiz con el que el Grupo Municipal Socialista, como digo, está de acuerdo, y así lo votó en la comisión y así lo hará hoy en este pleno, que es sancionar esta práctica cuando, se dice literal en la modificación, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Para el Grupo Municipal Socialista está algo más claro, parece ser, cuando se perturba esta tranquilidad, y es cuando la diversión de unos entorpece el descanso de otros. Esa es la convivencia y eso es lo que se pretende conseguir con esta modificación, o mejor dicho, lo que se pretende es dar herramientas a la policía local y a este ayuntamiento para evitar estas prácticas, como digo, y mantener ese equilibrio entre la diversión de unos y el descanso de otros. De hecho, tal y como se expuso en la propia comisión, ha sido la policía local en la que en numerosas ocasiones ha requerido esta modificación o una modificación en este sentido de la ordenanza para tener herramientas que permitan pues llevar a cabo esa disuasión de la práctica del botellón. Por lo tanto, como digo, el Grupo Municipal Socialista apoyará esta modificación, pero también queremos recalcar igualmente que, de la misma forma que apoyamos medidas coercitivas o punitivas, que creemos que son oportunas, quiero matizar que, manteniendo la levedad de las sanciones y de la gravedad de estas infracciones, aunque es verdad que se aumenta la... Eran las palabras de David Jurado, edil del Partido Socialista, en torno a la modificación que finalmente se aprobaba en la sesión plenaria, y escuchemos ahora las de la edil, representante en este caso del equipo de gobierno del Partido Popular, quien destacaba el consenso, por ejemplo, alcanzado a la hora de plantear una modificación de estas características. Nos hemos hecho eco especialmente de una zona de Burgos muy castigada por el tema del botellón, aunque es cierto que se extiende a varias zonas de la ciudad. La demanda vecinal ha sido clamorosa y yo creo que hemos sabido responder en este sentido en la línea en la que podíamos ir actuando, ¿no? Sí que es cierto que Policía Local, como decía mi compañero Pajares, nos solicitó ayuda porque necesitaban armas, pero no armas coercitivas, sino armas para ser capaces de parar una situación que no tenían puntos de apoyo, ¿no? En ese sentido, yo creo que hemos reaccionado a tiempo. Quiero también señalar que, evidentemente, estamos trabajando en todas las medidas de prevención y, además, desde varias áreas. Se está trabajando en el Consejo Sectorial de Juventud, elaborando el plan. Se está trabajando desde Sanidad con el Plan Municipal de Drogas. Se está trabajando con ACLAD en la visita de chamizos, y no solo de chamizos, sino de reuniones de jóvenes multitudinarias, como puede ser el Parral, las fiestas de Villimar, donde también hay una de las mayores concentraciones de gente joven. Y yo creo que sí que es cierto que todas las medidas son pocas, pero estamos todos en la línea de educar, no de sancionar, y de intentar por lo menos que la juventud busque planes de ocio alternativos, y los planes de ocio que tengan, desde luego, no perturben la tranquilidad del resto de los vecinos, que de cualquier edad, no solo gente mayor y gente... Todos los vecinos tienen derecho a su descanso y a compatibilizar el ocio de todos los ciudadanos de Burgos con la tranquilidad.
Con estas palabras de Lorena de la Fuente se cerraba el turno de intervenciones. Finalmente se aprobaba la modificación, teniendo en cuenta que se sometía a la aprobación de la citada modificación de la ordenanza, información pública y audiencia de los interesados por un plazo de 30 días a efecto de reclamaciones o sugerencias, es decir, durante estos días en los que nos encontramos mediante la inserción correspondiente en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del propio ayuntamiento. Una vez que se apruebe la citada ordenanza, se publicará íntegramente en el boletín oficial de la provincia y entrará en vigor 15 días después de esta publicación.